Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, de entrar en comunicación, en contacto con ustedes que han hecho posible esta transmisión que ya estamos haciendo una costumbre, que ya hemos hecho una costumbre, ya cuando se tiene un año de transmisiones ininterrumpidas. Sí, ciertamente comenzamos haciéndolo todos los días de lunes a domingo y de un tiempo a la fecha se quedó de lunes a viernes. Sin embargo, pues esta continuidad nos ha permitido acercarnos, tener la oportunidad de hablar de aquellos temas que nos afectan, que nos interesan. Muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios. Espero que me den sus opiniones, sus puntos de vista y que aquellos que pueden hacerlo compartan la transmisión. Lamento aquellas personas que han sido bloqueadas, que han sido cerradas al paso de esas transmisiones que venimos haciendo. Hoy, jueves 18 de marzo, me da muchísimo gusto saludarlos. Esta fecha se presta para una serie de cosas, una serie de mentiras, de esas mentiras históricas que en México se han tratado de hacer verdad y que la verdad tenemos que reconocer que no es cierto muchas de las cosas que se han venido presentando como si fueran la realidad de las cosas. Y no, no, la verdad es que no. El 18 de marzo es una fecha en que se habla mucha demagogia, no de ahora, de siempre ha sido una fecha en la que se presta para toda clase de situaciones. Miren, vamos a platicar. Quiero comentarles cómo creció el tema de la ley de Herodes. Hoy estaba escuchando que el día de ayer fue uno de los más recurrentes, esta pieza en donde la película exhibe cómo el personaje del diputado morenista, del diputado López Obradorista, Damián Alcázar, pues le da por manejar la constitución a placer y como le da la gana este tema. Voy a presentarles hoy otra parte de la película que ha sido bastante comentada, bastante señalada. Vamos a hablar de esto, de la expropiación petrolera, de la expropiación de los bienes de la industria petrolera. Esa es la realidad. Vamos a seguir platicando algo de lo relativo a la decisión de López Obrador de modificar la constitución. Le molestó que no le dijera dictador Enrique Krause, quien desarrolló un magnífico artículo de New York Times y hizo críticas tanto al gobierno de Estados Unidos como al de México, y todavía dice en la mañana, yo no entiendo, dice, la verdad tengo que reconocer que no se atrevió a decirme dictador. Le hubiera gustado porque como Enrique Krause fue quien lo bautizó como el Mesías tropical desde 2006, ya el historiador, por cierto, para información de López Obrador y de los suyos, Enrique Krause es historiador, es un ingeniero, él estudió ingeniería, pero en su vida se ha dedicado a la historia, no es novelista, él no ha incursionado en la parte de las novelas. Entonces, bueno, pues todo esto nos permite hablar de estos temas. Yo los invito para que se queden, es un día particularmente complicado. Yo les invito también para que me den sus comentarios y que nos sumemos a todo esto. Fíjense, hoy el economista Isaac Katz hizo en Twitter dos encuestas. Y las encuestas pregunta, ¿qué expropió Cárdenas? Es lo que pregunta el economista Isaac Katz. Dice, ¿fierros o el petróleo? Y la mayoría, los que sí saben, el 65.5% de los que contestaron la encuesta dijeron que expropió fierros y el 34.5% dijo que había expropiado el petróleo. Es que la gente no sabe, hay una ignorancia absoluta con respecto a todo esto y bueno, por eso era interesante ver esta encuesta que el economista Isaac Katz hizo hoy en Twitter. Pero también preguntó, López Mateos no expropió la industria eléctrica. En un esquema diseñado por Antonio Ortiz Mena, adquirió los activos de varias empresas privadas para así integrar un sector eléctrico nacional. 43% de incultos. Vamos a ver lo que la encuesta revela. ¿Qué expropió López Mateos? Nada, 56.5%. La industria eléctrica, 43%.
2.5. Son dos encuestas que realizó Isaac Katz en Twitter, y esto nos demuestra simple y llanamente la ignorancia que existe acerca de todo esto. Miren, por ejemplo, hoy en su artículo en Reforma, Sergio Sarmiento titula Mito petrolero y dice: la expropiación petrolera del 18 de marzo del 38 fue uno de los mitos fundacionales del viejo PRI. El presidente Lázaro Cárdenas tomó control de las empresas petroleras extranjeras por el rechazo de estas a aceptar un laudo laboral, pero la acción fue posible en buena medida porque el mundo desarrollado estaba preocupado por el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas incluyó en el decreto expropiatorio un artículo transitorio en el que se determinaba que la Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas. Los propagandistas del régimen presentaron siempre la expropiación como un triunfo histórico para México. Difundían imágenes emotivas de cómo el pueblo acudió al Zócalo a ofrecer recursos para ayudar con el pago de la indemnización. Las mujeres ricas entregaban joyas, las pobres gallinas. El éxito político de la expropiación fue tan notable que años después, en 1960, López Mateos, quien reprimió duramente a los sindicatos independientes, ordenó la estatización de la industria eléctrica. López Portillo, quien despedazó la economía nacional, buscó reivindicarse en 82 con la nacionalización de una banca que ya era en buena medida nacional. A pesar de la propaganda gubernamental, no hay razones para pensar que la expropiación de 1938 haya favorecido a los mexicanos. Las indemnizaciones que se pagaron fueron un lastre para la economía durante décadas y la producción bajó. Si bien en 1921 México logró una producción máxima de 193 millones de barriles, esta cayó gradualmente con la competencia de nuevos campos en otros países, particularmente Venezuela en 1937. O sea, esta es una de las de los grandes mitos que hay en la historia de México y que pues se recuerda cada 18 de marzo. Así que pues vamos tratando de ser muy concretos. Oigan, pero vean ustedes, ¿creen que en un acto público el presidente de un país deba presentarse de esta manera? A ver, véanlo ustedes y ya me darán su punto de vista. Vean la posición, vean la forma en que está sentado, la forma en que está vestido en un acto que es de alta importancia. En otra fotografía, la camisa se le ve guanga, se le ve grande y de verdad, yo les pregunto, ¿esta es la manera en que debe presentarse el presidente de un país en un acto cívico de mucha importancia? La especialista en comunicación no verbal Bárbara Tijerina nos dice: la postura muestra nuestro entusiasmo y nivel de compromiso, cómo nos sentimos internamente. Yo les he dicho que López Obrador tiene mucho tiempo enojado, desencajado, no se ve una persona contenta, se ve agrediendo, se ve ofendiendo. Bueno, a lo mejor así es su forma de ser, de pensar y actuar. Yuridia Sierra le respondió: miren, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice: hace 83 años el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, una gran hazaña en la historia de México. Lo que les digo, los ignorantes hablan a lo menso. Hoy celebramos aquel momento y nos comprometemos cada día a trabajar a fin de que México alcance la soberanía energética. Puras tarugadas. Y Yuridia Sierra, la conductora de programas de imagen, dice: sí sabe, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos para evitar que le vendiéramos a los nazis. Bueno, no nacionalizó el petróleo, nacionalizó los bienes de la industria petrolera. Dice: hay nomás para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la hazaña soberana y patriotera. Esto hay que estarlo insistiendo para que ustedes tengan la información. Por lo menos, digo, no es tampoco tan relevante traer o no
todo este tipo de cosas. Vamos a seguirle dedicando un poquito a esto de la ley de Herodes. Miren, esto que les voy a presentar a continuación, es una eh, Yo estoy una seguro que parodia. no es Esta es inconstitucional una parodia nada la más. reforma. No, no es la parte que les decía que es nueva. Es una parodia a partir de lo que presentamos ayer y que Rafael Flores Martínez produjo junto con Maru Ramírez para tener este contraste. Esto es una parodia, ¿eh? Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo puedo creer, Martínez. De veras cambiaste la Constitución, cabrón. Porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Me cae que eres un chingón. Y si la voluntad popular lo demanda, el periodo gubernamental del alcalde podrá prolongarse hasta por 20 años. Con posibilidad de reelección hasta un máximo de 4 veces. Me cae que ni don Porfirio Díaz. Yo estoy seguro. Repito, esto es una sátira, es nada más es eso, es una parodia con respecto a lo dicho por el presidente y la vinculación que se ha hecho por muchos, muchos. Ha sido un tema que se convirtió en topic, perdón, el día de ayer, y que sigue dando de qué hablar, sigue dando de qué hablar. Yo les voy a presentar una parte más de esta película que nos da para poder estarlo comentando. Pero antes quiero entrar a los comentarios que ustedes nos están formulando. Gracias por su participación, gracias por hacer posible esta transmisión y particularmente, como lo digo en otras ocasiones, esto es posible cuando lo vamos fortaleciendo y vamos haciendo una comunidad cada vez más fuerte, más intensa. Buenas noches, vamos a irnos rápido. Buenas noches a Gerardo Navarrete, también a Lucha Ochoa, a Karinita Guadalupe Pardo, a Luzma Libertad, también buenas noches a Luis Antonio Prado, a Aventura Anaí, a Juan Armando García, también muchísimas gracias. Urscam, que nos mandó unas imágenes desde Puerto Vallarta de lo que pasó hoy por la mañana con un avión de Viva Aerobús, un camión de Viva Aerobús que pues tuvo un percance. Afortunadamente no llegó a mayores, qué bueno que fue solamente un incidente y que no hubo personas que resultasen lastimadas, pero sí las cosas no fueron fáciles. Quiero pasarles algunas imágenes que, a ver, ¿dónde está? Pero es que creo que me la mandó, no, nos la mandó a otro tweet en donde está. Mira. Vamos a, aquí está. Miren, voy a mostrarles las imágenes de lo que pasó hoy en este vuelo de Puerto Vallarta, que llegó a Puerto Vallarta, al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Estas son las imágenes, aquí se las estoy presentando, miren cómo se complicó. Así estuvo el avión de Viva Aerobús hoy, que se accidentó repito, en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Bueno, gracias Urs por compartirnos esta serie de gráficas con respecto a este percance que ocurrió
en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Y se las comparto porque lo que hemos venido haciendo, compartir lo que ustedes nos hacen llegar. Saludos también Carmen Naveja, también está presente. Dice el doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad Naveja, saludos cordiales, hagamos patria, saquemos a Morena del Congreso. Ligia Villanueva, buenas noches. Fran Libra también, buenas noches. Nos dice Carlos Guillermo Smite, buenas noches. Pregunto cómo funciona a las personas que los castigan o censuran. ¿Es el Facebook por medio de quien no entiende, de quien no entiendo? No, ni yo. Ni yo, Carlos Guillermo, no sé cómo ocurre, pero algunas personas las castigan por lo que publican. Es lo que entiendo. Pero luego van haciendo una serie de bloqueos y no pueden entrar. Hemos tenido problemas para entrar con nuestra propia producción, con nuestras propias cuentas. Imagínense, no sé cómo lo hacen, pero es muy sintomático que esto suceda, Carlos Guillermo. Erika Brul Morales, ¿podrá saber cuándo irán a vacunar en la ciudad de Chihuahua? Pues quien no conoce nuestro estado no sabe nada. La logística o compra de votos la hicieron en los lugares más lejanos y aquí en la ciudad aún nada. Acuérdese, Erika, que la decisión de López Obrador fue que primero se aplicaran las vacunas en los lugares distantes. Esa fue una política, esa es uno de los graves errores, porque el contagio está en las grandes concentraciones. Entonces, conforme vayamos teniendo información, se lo vamos compartiendo. María del Carmen Ortega Speitia, también buenas noches. Rafa Saavedra, saludos. Don Marce mendigando vacunas, no que ya las tenían todas firmadas, son una parodia. Rafa Saavedra tiene toda la razón con este tema. Bueno, quiero comentarles que sí, efectivamente, ya se acordó que lleguen unas vacunas, que lleguen vacunas de parte de Estados Unidos. Dicen que son prestadas. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que 2,5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca que enviará el gobierno de Estados Unidos a México como parte de un acuerdo entre las dos naciones serán distribuidas en los estados donde se aplicó la primera dosis en febrero y que se requiere la segunda para 870,000 adultos mayores. Esto es el acuerdo. Miren, van a acordarse ustedes que les comenté que el gobierno de México le dijo a Estados Unidos, oye, tú no estás usando las vacunas de AstraZeneca. Al parecer Estados Unidos tiene reservadas, guardadas, 30 millones de vacunas. Entonces va a facilitar algunas, no se sabe si serán prestadas, regaladas o cómo vayan a ser, pero lo está haciendo con Canadá y Estados Unidos. Canadá compró, y esto se los he platicado yo ya en muchas ocasiones, una gran cantidad de vacunas, pero no se las han entregado. Entonces tienen este conflicto para poder vacunar a toda su población. Bueno, pues ahora está acordándose esto, mandar estas vacunas que no está utilizando Estados Unidos porque la vacuna de AstraZeneca no ha pasado el filtro de los centros especializados en medicamentos en Estados Unidos. No se ha dado ese paso, pero ya se sabe que la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna a pesar de las circunstancias que han imperado en torno a esta vacuna. Pero no crean ustedes que es gratuito. Resulta, fíjense ustedes, resulta que hay un problema migratorio muy serio. Ese problema migratorio está motivando serios conflictos para el gobierno de Joe Biden porque se abrió tanto la aceptación de personas que estaban ya solicitando asilo, que empezó a llegar más gente diciendo, no, es que ahora sí con Biden vamos a poder entrar como Juan por su casa o Pedro por su casa. No, no es así. De hecho, Biden les ha dicho, no vengan. Pero como ha habido una mayor apertura, pues vamos a escuchar, miren esta nota que difundió Ciro Gómez Leiva en su noticiario de Imagen Televisión y que detalla parte de la problemática que va muy acompañada y muy sospechoso de por qué de pronto si hay un acuerdo para que México reciba vacunas.
Seguramente por eso el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, hizo una muy dura evaluación sobre la situación de la violencia en México en este momento. Al hablar sobre la migración y la situación en la frontera, esto fue lo que dijo el jefe del Comando Norte del Pentágono. COVID, instability created by transnational criminal organizations. All of these are indicators and reasons why people want to leave Central America, South America, and Mexico to come to our nation. Counter-narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35% of Mexico, that is creating some of the things we're dealing with at the border. Es la autoridad militar de Estados Unidos, una tercera parte, según ellos, una tercera parte del territorio nacional, más o menos, una tercera parte estaría bajo control o asolada por los grupos criminales. Declaraciones de este miércoles. Seguramente por eso. Esto se ha insistido mucho, la situación que se dice que está predominando con la inseguridad en México y la forma en que han estado llegando demasiados migrantes. Entonces, yo te doy vacunas, pero tú controla también la situación que está predominando con el flujo de migrantes. Eso es lo que se está comentando. Se lo digo tal y cómo ha trascendido este tema en torno a la vinculación que ha habido entre México y Estados Unidos con respecto a todo esto. Voy a más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarnos. Gracias a Carmen Bustamante también, buenas noches por estar aquí con nosotros. Gilberto Barrientos, también Manuel Licea Daras, buenas noches. Lucha Ochoa, María Edith Fernández, todos al Ángel este 21 de marzo. No faltes, lleva tu antibacterial en la mano, doble cubrebocas, mascarilla, si la tienes, y guantes, nada debe detenernos, la patria es primero. Ándele. Gildardo Raúl Escalona Valencia, pues cómo no, si dos asesinos genocidas al frente del manejo de la pandemia, ¿qué se podría esperar si son un par de asnos? Esto, recuerden que hoy, y esto se los comento ya entrando en otros temas, hoy se cumple un año de que se registró el primer muerto por la pandemia en México. Un año de que se registró el primer caso. Aminadab Pérez Franco también nos saluda, buenas noches. Les voy a leer un artículo que escribió Aminadab y se los voy a compartir. Se titula Ojo por ojo contra esos jueces. Vamos a platicar un poquito de eso en un momento más. Carmen Robles Gil también buenas noches. Beatriz Alvarado igual, buenas noches, gracias por estar participando. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches comunidad. Y Maestro Naveja, la DEA dice que gran parte de México está bajo el crimen organizado. Este gobierno lo desestima con otros datos y el crimen organizado responde emboscando y matando a 13 policías. Hoy mataron a 13 policías en el Estado de México. ¿Qué les parece ese tipo de masacres? Aunque el presidente de la República dice que no son masacres. María Hernández, ya están amenazando a la familia y al juez. Su mamá pide una oración para su hijo, por esto votaron para ser esclavos de estas pandillas de mierdena. Y mire, María, también les quiero comentar qué fue lo que se trascendió. Se dice que hubo una reunión de gente del juez Gómez Fierro, al que tanto ha criticado López Obrador. Ya va para una semana que lo trae de encargo. Bueno, pues que alguien de parte del presidente del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunió con el juez y que, pues al parecer, no se entendieron. Eso es lo que se está comentando, está trascendiendo. Víctor Altamirano dice, miren, fue en la política online, les voy a poner el gráfico tal como se está difundiendo.
Exclusivo, Saldívar mandó llamar al juez que suspendió la reforma eléctrica de AMLO y la reunión terminó en insultos. El mensaje de advertencia se produjo a través de Carlos Alpizar, el operador de Saldívar en el Consejo de la Judicatura. El juez respondió a los gritos: se van a la chingada, la corte dividida. Es que Arturo Saldívar, el presidente de la corte, está entregado al presidente de la República, ni hablar, pues cómo lo decimos de otra manera, más de que como se ha estado presentando esta situación lamentablemente. Bueno, pues más comentarios de parte de ustedes que están participando en esta transmisión. Dice Carmen Robles Gil, fue el domingo, yo pensé que se estaba durmiendo. No fue hoy, eso fue hoy, Carmen, fue hoy en la conmemoración de la expropiación petrolera, así le llaman. María Guadalupe Pérez Arriaga también, buenas noches. Víctor Manuel Tejeda dice, buenas noches, siguen los bloqueos a integrantes de nuestra comunidad, pero ni así lograrán que votemos para lograrán evitar que tienen que votar para sacar a Morena. Gabriel Hernández, buenas noches desde Houston, muchísimas gracias por su participación. Gracias también a Leti García de Sierra, que también está participando. A Marta López, Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Fran Libra, esa postura parece que está muy cansado, pues porque ni trabaja, y además eso sí deja mucho que decir de la investidura presidencial. Esto es lo que dice Fran. Julián Martínez también, buenas noches. Bueno, Carmen Bustamante le dije buenas noches también. Gerardo Almeida, ni los militares ni AMLO muestran la postura militar. Todos los militares que he mirado en compañía de AMLO caminan encorvados, temerosos, agachados. Un militar camina erguido, potente y seguro de sí mismo. Sí, eso es definitivamente. Miren, les voy a pasar un TikTok que creo que es muy interesante con respecto a todo esto que está comentándose en este momento. Miren, creo que es muy interesante. Presidentes más poderosos del mundo ha dado cero ruedas de... Joe Biden lleva más de 50 días en el poder y desde que inició su presidencia, como uno de los presidentes más poderosos del mundo, ha dado 0 ruedas de prensa. Ninguna, nada, 0. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en México, Andrés Manuel López Obrador ofrece 5 ruedas de prensa a la semana, con una duración promedio de más de 90 minutos, 1 hora y media, y ha tenido algunas ruedas de prensa que han durado más de 3 horas. Ya que estamos comparando a un gobierno y a otro, ¿cuántas personas lleva vacunado cada uno de los presidentes? El gobierno de Joe Biden ha puesto casi 100 millones de dosis de vacunas, aproximadamente para 50 millones de personas. Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto 4.3 millones de dosis. Hablar mucho no necesariamente quiere decir hacer mucho. 2021 es año de elecciones. Vota. Joe Biden. Ahí tienen ustedes un llamado que se une a lo que hemos venido diciendo muchos. Hay que votar. Tenemos que votar porque es el único camino que tenemos para poder aspirar a que se dé un equilibrio, haya un equilibrio real en la Cámara de Diputados. La investigadora Lori Ann Jiménez Phoebe, ella que ha sido una de las que cómo ha luchado con el tema de la pandemia. Ella es doctora en ciencias médicas e investigadora en microbiología en la UNAM. Bien que hayan impedido el traslado ilegal de vacunas, pero ¿cuántas más de estos embarques ya se colaron? Si solo el gobierno y los siervos de la nación se encargan de las vacunas, ¿quién se salió del huacal? ¿Por qué está diciendo esto? Porque resulta que se robaron o se llevaron un paquete de vacunas. Aduanas y el ejército mexicano frenaron el traslado ilegal de vacunas Sputnik V o 5 con destino a Honduras en una aeronave privada en la aduana de Campeche. Con acciones coordinadas reforzamos la seguridad nacional y prevenimos el mal uso de las vacunas. Sí, pero ¿por qué la sacaron? ¿Cómo la sacaron? Si se supone que están
cómo dice la doctora Lori Ann Jiménez, pues por qué razón no las estaban custodiando como debe de ser. Bueno, pues total, para cerrar ese tema de las vacunas, quiero decirles que hoy también el doctor Francisco Moreno, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, habla de que la vacuna AstraZeneca es muy confiable, que si a usted le toca esta vacuna, no tenga dudas, es una vacuna confiable. Primero, ¿qué opina de estas cifras decepcionantes? Pues la realidad es que falta mucho personal de salud, no solamente médicos, sino enfermeras, laboratoristas. El hablar que nada más se debe de vacunar a la primera línea es restringir a muchos que trabajamos con pacientes y que al estar yendo a clínicas, hospitales, pues tenemos exposición. Entonces creo que debería de haber ahí una forma de que se logre vacunar a todos los trabajadores de la salud, porque pues todos estamos en riesgo de contagiarnos. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo no me creo esto de que solo el 21% del personal sanitario, sí, le falte de la segunda dosis. No me lo creo, doctor, porque están dando el dato de que han vacunado a 828.779 integrantes del sector sanitario y dice que solo falta el 21% de la segunda dosis. Es decir, las cifras son contradictorias. Así es, y hay una página de la Secretaría de Salud en donde hablan de que en México hay alrededor de 2.200.000 trabajadores de la salud. Entonces tampoco coincide con las cifras que la propia Secretaría de Salud maneja. Desafortunadamente, pues no se ha logrado vacunar o no se ha llevado a cabo esto. Y insisto, existen personas que siguen trabajando, que siguen exponiéndose y que para estas alturas en muchos de los otros países ya se vacunaron a todos los trabajadores de la salud. Y aquí en México, tristemente, siendo el país con más trabajadores de la salud fallecidos en esta pandemia, pues el tener la imposibilidad de ser vacunado, pues es otra situación que preocupa y que lleva otra vez a esa sensación de incertidumbre de la que hemos hablado. Doctor Moreno, ¿usted recomienda que si alguien se puede poner la AstraZeneca, se la ponga? Sí, yo recomiendo que hasta que no haya una evidencia clara de esta relación, creo que el beneficio que ha mostrado esta vacuna ha sido mucho mayor que el riesgo que ahorita aparentemente existe y se verá. Afortunadamente también tenemos en el mundo va a haber alrededor de 10 vacunas para mediados del año. Entonces tampoco hay que pensar que si no podemos contar con esta vacuna estamos en un problema serio. Yo lo que quisiera es la comunicación ahora a través de las redes sociales y la comunicación a través de internet es altísima, entonces nos enteramos de las cosas que pasan en cuestiones de minutos. Esto a veces genera un poquito de incertidumbre. Las vacunas están realizando su trabajo, hay países que lo están haciendo muy bien y que incluso ya están empezando a tener una normalidad como la que vivían antes de la pandemia. A eso queremos llegar todos. Fíjense, hoy, por ejemplo, en Jerusalén ya se dio una serie de movimientos abiertos, pero es porque han logrado una vacunación muy confiable. Saludos a Paco Villalobos, también gracias por estar participando. Ignacio Santiago, ojalá que ya la autoridad competente aplique la ley y lleve a juicio a López Obrador. Pues está medio difícil porque eso no se debe venir muy pronto. Alex Escaldrufo, buenas noches, señor Juan María. El lenguaje corporal de esa imagen, la de López Obrador mal sentado, es más que elocuente. El presidente adolece de enfermedades. Creo que la más grave es el síndrome de Ibris. Les recomiendo el libro de David Owens, En el poder y en la enfermedad. Lo hemos comentado por aquí, Alex, y vale la pena haberlo reiterado. Se lo agradezco mucho. Joe Martínez, muy amigo de cubanos, venezolanos y bolivianos, pero ¿quién le hizo el favor? Estados Unidos. Tiene toda la razón Joe Martínez. Tavo Rivera, también saludos. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Muy buenas noches. Víctor Alberto Chávez Andrade, también buenas noches. Paco Villalobos, saludos desde Saltillo. La mejor arma es ir a votar.
acabar con la época de Echeverría, pero señor Naveja con López Obrador. Es lo mismo, no cabe duda. Carlos Atondo, ¿qué pasaría con una ley Singapur? Bueno, imagínense, en Singapur hay unas sanciones durísimas. No me lo imagino, Carlos. No me imagino con todo esto. La ley Singapur, penas muy altas para los corruptos. Ignacio Santiago, no es el 35% del territorio controlado, creo yo que es el 100%, señor Naveja, con respecto a la inseguridad. Gracias a Ignacio Santiago. Edna Scully dice, saludos Juan María, saludos 21 de marzo, ciudadanos, vamos con todo, arriba frena, están convocando para este día 21, ya, hoy es 18, así que ya está en puerta. Dice, abusada. Vamos a ver este comentario. Lleven un escapulario para que pidan porque sus partidos van a desaparecer. A ver, José Antonio Martínez, que a veces nos hace estos comentarios, ¿qué le parece que mejor hablamos de lo que nos hizo a bien presentar hoy en Twitter Rodrigo Pacheco? Ya que usted es fanático de los escapularios, ya que usted es fanático de López Obrador. Hace un año, dice Rodrigo Pacheco, esto se decía de la pandemia y para que esté satisfecho con su líder. Mire, este es el detente. Detente. Mire, este es el detente. Detente. El 18 de marzo de 2020, esta era la discusión frente al COVID-19. Un año después, los resultados están a la vista. Así que mi amigo, bueno, no es mi amigo, él es amigo de López Obrador. Vea quién anda con las estampitas y con los escapularios. Así que cuidado con los comentarios porque luego se le revierten a uno con lo que realmente está pasando con su líder, con esta aseveraciones que suelen hacer. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Miren, Azucena Uresti pone en su Twitter, última hora, se cumple un año de la primer muerte de COVID-19 en México. 12 meses después ya son 196,606 las defunciones. 2,182,188 contagios. Gracias a Jaime Matus por darme estas gráficas. Miren, les voy a presentar la gráfica que presentó hoy la Secretaría de Salud para que vean 6,726 contagiados en las últimas 24 horas. Ya les di el número que tiene la Secretaría de Salud y que es el que está dando a conocer. El número de muertos, 698. ¿Saben que el país ha tenido, México ha tenido un promedio de casi 600 muertos diarios, nada más tomando en consideración los 196,606. Significa que cada día, desde que se inició la pandemia, se han registrado más de 500 muertos en México. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la gente cuando no has sabido cumplir con la responsabilidad elemental de los gobiernos, que es darle seguridad, salud a la gente? De verdad, no lo entiendo. Oigan, pues miren, ¿para qué estamos dándole largas a esto de la ley de Herodes? La verdad es que este fragmento que les voy a presentar, esta parte de la película, nos habla claramente de este asunto de la vinculación entre la actitud que tiene López Obrador de querer hacer con la Constitución lo que le dé absolutamente la gana. No sé cómo empezar. Quisiera ver la posibilidad de que me diera más presupuesto. No, Margarita, no. Estamos muy próximos a las elecciones y todo el presupuesto se tiene que ir al partido para que no tengamos sorpresas. Pídeme lo que quieras, menos eso. No es el momento. Bueno, ya que me da usted la oportunidad, quería ver si me puede cambiar de pueblo. ¡Ah, chinga!
Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. ¿Eh? Es que se acabó el presupuesto y así está difícil. Faltan muchas cosas. Tú imagínate si todos me pidieran lo que tú. Pues no hay dinero que alcance. Si se acabó y ni modo. La verdad, licenciado, yo tenía la idea de hacer todo como me dijo, eso de la modernidad y la justicia social, pero la verdad, licenciado, así está difícil. Te voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Pero me los voy a echar encima. Si ya de por sí en San Pedro la gente no respeta mucho a la autoridad. ¿A la autoridad? Ven, te voy a enseñar lo que es la autoridad. Para. Pégame aquí. No, licenciado. Ándale, hombre, con toda confianza te digo. Pégame aquí. Ven para acá, Varita. Ven para acá. ¿Ya entendiste? Mira, yo soy tu jefe, tu superior. ¿Me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Y yo soy la autoridad. ¿Entendiste? Pero es que la gente en San Pedro es muy salvaje, licenciado. Usted sabe que al anterior alcalde le cortaron la cabeza. Le cortaron. Un remedio. Ahí tienes. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver como nadie se te pone al brinco. Guárdala, hombre, guárdala, métetela aquí adentro. No vais a matar a algún cabrón por ahí. Y recuerda que todo lo que está aquí en este librito, que diga poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso eres tú. La máxima autoridad de San Pedro, ¿de qué madres o cómo de se los Aguaros. San Pedro de los Aguaros, ¿eh? Ya tienes. Dale, guárdate la pistola. ¿Ya vieron esta última parte? ¿Se fijaron en esta última parte? Tú eres el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, es que la verdad, esta película está llena de situaciones que estamos viviendo, situaciones que están predominando en el país, de verdad. Caray, no pensé que iba a llegar un momento en que la realidad iba a ser tan parecida a la ficción que se estaba presentando en esta película. Pero bueno, habrá quienes hasta les moleste que estemos haciendo referencia a esta película, pero es bien oportuno. Gracias a Carolina Correa también por comunicarse, a Isla Flores Bojalil, a Rosa Elena Ramos. Edna Scully dice apoyo incondicional a los dos jueces. Muchísimas gracias. Lourdes Barragán, también buenas noches. Nos saluda también Emma Rivera Medina. Víctor Alberto Chávez Andrade, es preocupante lo que está pasando con el país. Desde que tomó protesta el presidente no se habla de ningún logro positivo por parte del gobierno. AMLO solo genera conflictos e incrementa la corrupción en el país. No, y la crisis económica que se está desatando, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad, traemos problemas muy, muy serios. Silvia Manríquez Arteaga también, buenas noches. Ignacio Santiago López Hablador, se la ha pasado solo haciendo chisme, no trabaja. Yo espero ir a Estados Unidos a ponerme la vacuna. Aquí no hay para cuándo. José Rodríguez Jauregui, salud señor Naveja, mi comentario: este país está secuestrado por una banda de rufianes encabezados por un truán sedicente presidente, el más criminal de la historia de México.
También dice Manuel Isea, hay que votar para votarlos. Juan N. Hernández, Varguitas López. Sí le queda. Por supuesto que le queda y va muy vinculado. Doña Elena Lara, buenas noches, un poco tarde, problemas con internet. Qué bueno que ya está aquí, doña Elena, siempre me da gusto. Mariano Olivares, excelente programa. Margarito Fajardo, buenas noches, amigo Naveja, ya estamos viendo cómo nuestro presidente está muy desbordado, haciendo todo a su antojo. Quiere desaparecer lo que se atraviese en su camino, ni las leyes quiere respetar. Ya nos falta hacer lo que nos toca y ya falta menos. Tenemos que estar unidos haciendo lo que nos toca. Ánimo, mis amigos, y les dejo un saludo. Muchas gracias a don Margarito también por su comentario. GR Aurora, saludos y bendiciones desde Tamaulipas, señor Juan María Naveja, gracias por su información. Ahí me quedo, Maru, para continuar con otros asuntos que también vale la pena estar abordando, vale la pena estar tratando. Miren, el maestro José Antonio Crespo dice, el presidente sugiere a Enrique Krause que solicite ser nombrado embajador de Estados Unidos en México, dado que es un conserva. Paradójicamente, los conservadores no se sentían cercanos a Estados Unidos y por eso se apoyaron más en Europa. Incluso rechazaron un tratado como el McLean Ocampo que Estados Unidos les propuso antes que a Juárez. Quien sí lo aceptó fue el Benemérito e incluso solicitó una intervención naval en Veracruz contra los conservadores, justo a partir del McLean Ocampo. También propuso al secretario de Estado norteamericano, Mr. Seward, territorios en México a cambio de que tropas norteamericanas ayudaran a expulsar a los franceses. Seward no aceptó y Juárez se molestó muchísimo con él. Hay una historia oscura con Juárez que, pues, hasta Jimena se la sabe, Jimena que está en la prepa, también se la sabe con respecto a todo esto de la figura de Juárez. Y bueno, pues miren, quiero comentarles que en torno a esta situación de Enrique Krause, el presidente de la República, otra vez la agarró, les digo que agarra pleitos con mexicanos que son ejemplares, que han hecho un gran trabajo, y vean qué es lo que le duele a López Obrador cuando habla de este artículo que Enrique Krause publicó en el diario The New York Times. Entonces estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia, porque es un momento de definiciones. Entonces, si van a buscar ayuda al extranjero, pues así ha sido siempre, y en eso sí se equivocó el gran filósofo, que sostuvo que la historia no se repetía, solo en su versión caricaturesca. No, la historia sí se repite. ¿Cuántas veces han ido al extranjero? Tan se repite que aquí está Echeverría y López Portillo nuevamente. Krause ha ido muchas veces a Estados Unidos, pero no ha ido a pedir nada. A pedir ayuda en contra de las decisiones que se toman en México. No es la primera vez, ni será la última. Pero lo importante es tenerle confianza a nuestro pueblo. Lo que hablábamos ya cambió, la mentalidad del pueblo ya es otra realidad completamente distinta. Entonces, ni mencionar denuncia contra nadie. No hay que testerearlos. No hay... Ya basta, ¿no? Estar viendo babosadas, mejor les voy a leer el artículo. No les voy a leer el artículo completo, evidentemente. Les voy a leer por qué le molestó tanto a López Obrador esto que se publicó en el diario de New York Times titulado ¿Puede Biden ayudar a contener el declive democrático de México? El presidente de Estados Unidos podría persuadir a Andrés Manuel López Obrador de que valores comunes hacen buenos vecinos, más si son socios y amigos. Dice el artículo de Enrique Krause, el año 2022 marcará el 200 aniversario de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, pero antes de que podamos celebrar esta importante fecha, debemos trabajar para salvaguardar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en México bajo el régimen personalista del presidente López Obrador. Como signo de un cambio de tono con respecto a la actitud irrespetuosa y transnacional que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró frente a México, Joe Biden y López Obrador sostuvieron una reunión virtual el 1 de marzo.
Allí, Biden se comprometió a honrar el compromiso común del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, discutir formas de colaboración en temas de migración, respuesta y recuperación de la pandemia del coronavirus y cambio climático. Biden haría bien en agregar la promoción de leyes que detengan el flujo de armas que llegan a México desde Estados Unidos. Por su parte, López Obrador debe disipar la incertidumbre que rodea al sector energético, donde la aprobación de una nueva ley que da preeminencia a Pemex y la CFE y privilegia el uso del combustóleo entra en conflicto con el Tratado de Libre Comercio. Biden y López Obrador son ambos hombres de fe y fue una buena señal que en la reunión se invocaran símbolos religiosos y seculares del pueblo mexicano. En el mismo espíritu, Biden puede transmitir a López Obrador el mensaje de que nada ayuda más a una buena vecindad que los compartidos. Y más adelante viene fuerte los señalamientos que hace Enrique Krause y que es la tarea que le corresponde a un analista, es la tarea que le corresponde a un historiador. Dice, Biden puede limitar las tendencias autoritarias de López Obrador y promover un enfoque de moderación que sería mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales y para los propios mexicanos. Biden ha insistido con razón en la unidad como el camino hacia adelante entre vecinos. En su discurso de inauguración lo dijo claramente. Comencemos por escucharnos unos a los otros, por oírnos los unos a los otros, por mostrar respeto los unos hacia los otros. Para López Obrador, quien se tragó los insultos de Trump a los mexicanos cuando nos llamó violadores y asesinos, debería ser más sencillo escuchar palabras de unidad y moderación. Si aplica estos valores dentro de México y en su relación con Estados Unidos, en 2022 mexicanos y estadounidenses celebrarán juntos su aniversario y pondrán un ejemplo para toda la región. Sería una desgracia perder esa oportunidad. Es lo que escribe Enrique Krause. Simple y llanamente un artículo que le pidió The New York Times a una persona que está reconocida. Él dice López Obrador, van a Estados Unidos a pedir ayuda. ¿Pedir ayuda de qué? ¿A pedir ayuda en qué? Absolutamente no, nada más falso que estas aseveraciones por parte del presidente de la República con respecto a ese artículo de Enrique Krause publicado en el periódico de New York Times. Lo que pasa es que le molesta mucho que aparezca esto en periódicos de alta importancia en el mundo, pues el más importante del mundo. Ignacio Santiago, maestro Naveja, yo no entiendo que los contagiados deben de ser los primeros en vacunarlos. Estoy de acuerdo en que también se deben vacunar primero donde viven grandes concentraciones, pero este gobierno lo hace todo al revés. Vacunan en las comunidades más apartadas, qué mal estamos. Pero Ignacio, aquí lo que dice el doctor Moreno es que se vacune a todos los médicos, porque ¿saben cuántos médicos se han contagiado y no están vinculados con el COVID? Están atendiendo otro tipo de enfermedades, otro tipo de males. Elvira Quintero Nanbu, saludos comunidad, aquí informándonos de nuevo y agradeciendo la oportunidad de hacerlo de buena fuente. Fernando Galván, la película es un espejo de la 4T. Susana Vergara Hinojosa, gracias, buenas noches. También Encarnación Loera, muchos saludos. También para Ignacio Bañales Santa Cruz, muy buenas noches. Carlos Medina nos saluda a todos, él está en el Estado de México. Alex Escaldrufo dice, cuando todos podíamos reírnos y aplaudir la crítica al gobierno sin que nadie se ofendiera ni lo tomara personal, hoy parte de esa misma población que aplaudió y admiró las denuncias como la ley de Herodes, callan como momias. Damián Alcázar, ¿qué estará en su mente después de ver los desplantes de su Mesías? No, hombre, lo sigue elogiando, sigue hablando muy bien de él. Rafa Ramírez Lira dice, saludos maestro Juan María, mis mejores deseos y a continuar con esta labor de crear conciencia que por tanta contradicción que muestra AMLO cotidianamente ya están rectificando muchos de los que un día le dieron su voto y ahora se arrepienten. Un saludo hasta Querétaro, Rafa, muchísimas gracias por el comentario. Lourdes Barragán, ay ternurita,
hinche pejecito, así diminutivo, porque es una basurita. Mario Aguilar, buenas noches, señor Naveja. Hay que quitarle el control de la Cámara de Diputados a Morena el próximo 6 de junio. De lo contrario, va a intentar modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Usted mismo ha estado advirtiendo de este riesgo. Sí, es lo que hemos venido advirtiendo. Y pues, a ver también qué vamos a hacer. Dice Adelmo Chaparro, así como lo competían sus defendidos, viejo convenenciero, ¿cuánto te da la derecha? Mejor cállate la boca, nada te gusta, todo lo publicas como te conviene. Adelmo, qué chinga te pararon, que con ese nombre de veras que te arruinaron. Bueno, si no te quisieron tus padres, pues ¿quién te va a querer, Adelmo? Sí, pues no, ni te contesto, ¿no? Ir por la vida llamándose Adelmo y Chaparro, no, pues qué friega, lástima. Mira, ni te tomo en cuenta, ¿no? De verdad, debes de ser un pobre sujeto que va por la vida sufriendo, batallando. Qué lástima, de veras. Es feo que a uno no lo quieran sus padres, que a uno lo condenen con esa situación. Qué pena, qué pena me das. Me causas pena. Es tan basurita, como dijo Lourdes, que mejor ni lo tomo en consideración. Bueno, pues voy con cosas que realmente valgan la pena y gente que realmente amerite que estemos platicando con respecto a otros temas. GR Aurora, también gracias por sus comentarios. Me da mucho gusto que sigan participando y que nos den temas a tratar. Oigan, qué agarrón se dieron Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Escuchen primero lo que ocurrió con Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien llamó asesino a Putin luego de que recibió información estratégica en el sentido de que habría tratado de tener injerencia en la elección de los Estados Unidos. Vamos primero con esto. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. Estas fueron las palabras del presidente estadounidense Joe Biden sobre su homólogo ruso Vladimir Putin y advirtió que pagará las consecuencias por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020. Biden fue interrogado en una entrevista difundida este miércoles 17 de marzo por la cadena ABC. La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor Donald Trump a decir algo negativo sobre el presidente ruso. Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo. Rusia reaccionó con furia a los comentarios del presidente estadounidense. Biden ha insultado a los ciudadanos de nuestro país con su declaración, escribió en su canal de Telegram el presidente de la Cámara Baja, Vyacheslav Volodin, quien añadió que los ataques a Putin son ataques al país. Ahí tienen ustedes la parte donde estamos hablando de lo que pasó con la afirmación del presidente de Estados Unidos, quien llamó asesino a Vladimir Putin. Pero no crean ustedes que Putin se quedó de brazos cruzados. Vamos a escuchar y les voy a ir leyendo parte de lo que respondió Putin al presidente de los Estados Unidos con respecto a estas afirmaciones que formuló el presidente Biden. Aquí está, yo les voy a ir leyendo. Dice: en relación con la declaración de mi homólogo estadounidense, efectivamente nos conocemos en persona. ¿Qué le contestaría? Dice, ¿qué le contestaría? Le diría que esté bien. Le deseo salud, lo digo sin ironía, sin bromas. En la historia de cada nación y de cada estado hay muchos momentos dramáticos y acontecimientos sangrientos. Pero cuando evaluamos a otras personas o evaluamos a otros países y otras naciones, siempre nos miramos en el espejo. Siempre nos vemos a nosotros mismos, porque siempre ponemos en otra persona lo que respiramos, lo que somos. Recuerdo que de niño en el patio, cuando discutíamos entre nosotros, decíamos:
Quien pone apodos se nombra a sí mismo. No es solo una broma de niños. Tiene un significado profundo psicológico. Siempre vemos en otra persona nuestras propias cualidades y pensamos que son iguales, por lo que valoramos sus acciones y las evaluamos en general. El gobierno de Estados Unidos está decidido a mantener ciertas relaciones con nosotros, pero en los temas que le interesan y con sus condiciones. Pero en los temas que le interesan y con sus condiciones, aunque piensen que somos iguales que ellos, somos gente diferente. Tenemos diferentes códigos genético, cultural y moral, pero sabemos cómo defender nuestros propios intereses. Trabajaremos con ellos, pero en los ámbitos que nos interesen y en las condiciones que consideremos beneficiosas para nosotros. Es lo que le respondió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al presidente de los Estados Unidos en este agarrón que se están dando. Y bueno, pues miren, creí que les estaba compartiendo la parte de visual, no la compartí, pero bueno, igual es lo que le planteó el presidente ruso a la afirmación cuando lo señala como asesino el presidente Biden. Jueces y el presidente Vamos a ir con el tema de los jueces. Miren, este TikTok que viene de parte, está transmitido por Imagen Televisión, y que Pamela Cerdeira hace una excelente, de verdad, una excelente observación de cuál es el problema con respecto a esta situación de la ley de la industria eléctrica. Les voy a compartir este TikTok. Ven que se ha armado toda una serie de controversias entre los jueces y el presidente por el tema de la ley de la industria eléctrica. ¿No entienden qué está pasando? En un minuto aquí se los explico. Imaginemos un caso hipotético. Supongamos que el presidente quiere enviar una iniciativa para que todas las personas que tienen ojos color café tengan que pagar un impuesto extra. Entonces el presidente manda su iniciativa a los diputados. Es una iniciativa preferente, así que la tienen que votar antes que nada. Como los diputados en su mayoría son del mismo partido que el presidente, lo votan y lo aprueban. Se va al Senado, los senadores también, como tienen mayoría, lo aprueban, y entonces se publica la ley. Y entonces todas las personas que tenemos ojos color café decimos, oye, no, espérate, esa ley que aprobaron es injusta y nos perjudica. Entonces tenemos derecho todos de ir a un juicio de amparo. ¿Qué pasa con el juicio de amparo? Al mismo tiempo que inicia nuestro juicio de amparo, se puede pedir una suspensión. ¿Qué es esta suspensión provisional? Que fue lo que pasó justamente con la ley de la industria eléctrica, que dicen, en lo que resolvemos, en lo que vemos si es constitucional o no, si viola derechos o no, vamos a suspender todo lo que esta ley está buscando hacer para que no se te dañen a ti derechos y no te perjudiquen. La suspensión es provisional. Después se hace una audiencia y se dice si la suspensión es provisional o definitiva. Ojo, definitiva no quiere decir que ya echaron la ley para atrás. Definitiva quiere decir que la suspensión, o sea que los efectos de la ley no aplican durante el tiempo que dure el juicio de amparo, hasta que después se dicte una sentencia. O sea, sí, pero con la ley de la industria eléctrica, que afecta no solamente la libre competencia, sino, como han dicho los jueces que han otorgado estas suspensiones, también afecta nuestra salud por el tema de que echa para atrás las energías limpias. Ahí tienen una explicación, me pareció inteligente la explicación que dio Pamela Cerdeira, y pues aquí me permito compartirles parte del artículo que mi amigo Aminadab Pérez Franco escribe en Reevolución. Si ustedes quieren leerlo, pueden localizar el sitio reevolución.mx y ojo por ojo contra estos jueces. Así se titula el artículo de Aminadab Pérez Franco, que se investigue a los jueces que han suspendido la reforma a la industria eléctrica porque están al servicio de empresas extranjeras y de intereses particulares. La expresión del enojo presidencial es diáfana, contundente e inequívoca. Su criterio personal es capaz de acusar, juzgar y condenar en un instante a quien se le ponga enfrente. La justicia presidencial es un proceso súbito sin necesidad de juicio, de debido proceso o de presunción
de inocencia. El presidente, erigiéndose a sí mismo como máximo y único juez, sentencia y castiga de manera sumaria, sin necesidad de instruir las causas o de recurrir a la tipificación de delitos del Código Penal. Basta que la voz presidencial profiera una condena moral para destruir por siempre el prestigio y la reputación de cualquier persona que piense o actúe contra su criterio o punto de vista. Vale la pena recordar que el sistema jurídico de la civilización humana inició cuando alguna comunidad primitiva comprendió la imposibilidad de existir enfrentando a golpes todos los días a las demás tribus o de hacerse justicia por propia mano, cortando la cabeza o propinando una golpiza a quien perturbara el orden o agraviara a otros. El sistema de justicia inició cuando la venganza fue superada por la deliberación del jurado, por el establecimiento de procedimientos y sanciones en las leyes y por la definición pionera de penas para reparar el daño sin necesidad de matar, mutilar o arruinar la vida de los demás. Es el artículo de Aminadab Pérez Franco que les recomiendo, está en el sitio de Reevolución, se titula Ojo por Ojo contra esos jueces. Y aquí les voy a añadir el comentario que va muy vinculado con todo esto de Fernando Belauzarán, que hace, como saben ustedes, el poder una concentrado serie de comentarios cada semana y que ya hemos hecho una costumbre de reproducirlos aquí en esta transmisión que nos damos el gusto de hacer aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. El poder concentrado en una sola persona lleva a la tiranía. Soy Fernando Belauzarán. La ley es salvaguarda de los ciudadanos contra la arbitrariedad. Por eso preocupa que López Obrador insiste en imponer su voluntad por encima de la Constitución, ejerza facultades metalegales, somete instituciones y amedrente a servidores públicos que no se pliegan a sus deseos. Lo mismo detiene obras con inversiones millonarias ya iniciadas que hace nombrar incondicionales en órganos autónomos, usa la fiscalía para perseguir opositores, manipula al Tribunal Electoral para que le permita entrometerse en las elecciones, hace renunciar a un ministro de la Corte congelándole las cuentas, promueve el escarnio contra medios y periodistas independientes y hasta persigue jueces que no le dan la razón. Su reforma que privilegia la generación de electricidad cara y contaminante lo muestra de cuerpo entero. Sabiendo que la segunda sala de la Suprema Corte estaba por determinar la inconstitucionalidad de elementos centrales de su política energética, lo recicló en una iniciativa preferente que los legisladores aprobaron sin modificar una coma, tal y como se los ordenó. Por eso no extraña que se haya concedido la suspensión de su aplicación en lo que se resuelve el fondo. Pero el presidente reaccionó con teorías de la conspiración, descalificando moralmente al juez Juan Pablo Gómez Fierro y demandando a la judicatura que lo investigue por defender intereses particulares, como si esa no fuera la función del juicio de amparo. Previamente acusó a los abogados de las compañías afectadas de ser traidores a la patria, con la misma ligereza que acusa de conservadora a la prensa libre, y ahora sale con que si la Corte no le da la razón, va a modificar la Constitución. De lo que se trata es salirse con la suya, sea como sea. Tiene controlado al Congreso y busca doblegar al Poder Judicial. Alguien debería explicarle a López Obrador que a un régimen sin Estado de Derecho y sin división de poderes se le llama dictadura. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Ahí tienen ustedes la participación de Fernando Belauzarán y bueno, pues decirles que esta posición de dictador, les digo que hoy hasta se decepcionó de que Krause no lo nombró, no le dijo dictador, pareciera que él esperaba que en algún momento en el artículo hubiera podido leer que le estaban diciendo dictador y pues no, para su poca fortuna no le pusieron dictador. Bueno, pues hay cosas que no son por gusto o por complacencia. Gracias por también sus participaciones. Dice Lourdes Barragán, jaja, Juan María, me hiciste la noche, bien todos con Juan María y comunidad, vamos. Bueno, pues es que cuando ofenden, yo siempre les he dicho, quien es respetuoso, pues se gana el respeto. Quien no es respetuoso, pues se gana simplemente una respuesta en el mismo término que lo está utilizando. Rosario Chávez, es muy común con estos presidentes que cuando se sienten atacados, porque ellos son los que se involucran en problemas, al igual que el presidente López Obrador, en esta reforma energética no le salen las cosas muy bien y le quiere hacer el cambio a la Constitución y luego involucra al país para que se manifieste cuando ellos son el verdadero
no el país. Gracias, Rosario, por el comentario. También dice Alex Escaldrufo, si no fuera por las vacunas que Biden envió a México, les apuesto que AMLOCO y sus huestes estarían tomando partido por Putin, tal vez como parte de una de tantas nubes de humo, distractores o polémica partidista o no. Pero miren, lo que yo estoy observando, y de verdad es que creo que las cosas están yendo hacia un terreno en el que ya mucha gente está decepcionada. Este artículo lo escribió Gilberto Guevara Niebla. Gilberto Guevara Niebla es un hombre de los que fueron activistas en el movimiento de 1968. Después fue subsecretario de Educación y es un hombre reconocido por sus talentos, es un hombre respetado por su seriedad. Escribió en el periódico La Crónica La Decepción y la Esperanza. Cada vez más personas de mi entorno abandonan a AMLO. Las motivaciones son obvias. El presidente decepcionó, no acabó con la pobreza. En vez de eso, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares para obtener beneficios políticos. No acabó con la corrupción, pero se opone testarudamente a que su gobierno rinda cuentas en el uso del dinero público. En la izquierda democrática, con la fractura, en la izquierda democrática hay mucho descontento con la deriva autoritaria del gobierno, con su carácter autocrático, con la fractura del principio de la división de poderes, con la militarización, con la política de odio que la ha dividido a México y que inevitablemente dejará hondas heridas en el cuerpo social. Nos equivocamos quienes pensamos que el gobierno de AMLO era de izquierda. Hoy es perfectamente visible que su inspiración principal proviene del viejo PRI. De ahí sus políticas clientelistas, sus ideas nacionalistas, su proteccionismo económico, su autoritarismo, sus ideas estatistas y su pragmatismo egocéntrico. En retrospectiva es fácil observar que las ideas esenciales de la conducta política de AMLO las extrajo de sus años de militancia en el PRI y que su vinculación con la izquierda fue producto de un afán oportunista jalonado por intereses políticos concretos. Nunca ha mostrado compartir los valores éticos que inspiran a la izquierda social democrática. Él no posee el valor supremo de la dignidad del ser humano. Día con día despotrica contra sus enemigos, agrede, insulta, descalifica, acusa, demoniza, humilla y ultraja a otros mexicanos que simplemente no comparten sus ideas. AMLO no es un hombre bueno, dice respetar la moral, pero se comporta como un hombre violento, frustrado, poseído por el odio, por la amargura, por el resentimiento. Nos angustia, sin embargo, que en la actualidad no exista en el escenario político una opción de izquierda democrática por múltiples motivos. No se ha consolidado en México una alternativa política democrática y socialista real y atractiva para la población. Los actuales partidos de la oposición portan sobre sus espaldas una historia de errores, oportunismo o infamia. El PRD jamás asumió con claridad los valores y principios de la democracia. El PAN, por otra parte, no pudo nunca explotar la vena democrática de Manuel Gómez Morín. Una nueva opción democrática debe construirse con un nuevo proyecto nacional y una nueva ética política. El México que debemos edificar es un país democrático, unido y al mismo tiempo plural, donde impere el diálogo público inteligente, un país igualitario, construido con una economía pujante, no cerrada, sino abierta al mundo. Es parte de ese artículo muy interesante publicado en el periódico La Crónica, escrito por Gilberto Guevara Niebla, La Decepción y la Esperanza. Y lo que les decía, yo observo que ya son muchas las personas que están decepcionadas con lo que está pasando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está presentándose esta decepción y cada vez
es más notorio, más y más notorio lo que estamos observando. Gracias por sus comentarios. Juan José Orozco, ¿qué tan cierto es que Osorio Chong trabaja bajo las órdenes de López Obrador? Pues yo información al respecto no tengo, es senador por el PRI y pues ya ven que lo estuvieron presionando. Maru Ramírez, tan manipulador que hasta quiere controlar cómo lo atacan, así es. Perla Eskenazi dice, López es un vulgar, insulta y quiere respeto. Perla Eskenazi dice, todos los días viola la Constitución, efectivamente. Mario Aguilar, recomendable el capítulo 38 de Latinus, en el que se exhibe el préstamo que hizo el Banco Mexicano de Comercio Exterior y la creación de un fideicomiso a favor de Pigmenio Ibarra y el propagandista favorito del Cacas por un monto de 150 millones de pesos. Sí, yo ya lo vi, Mario, es un muy buen reportaje el que presenta Latinus, el que presenta Carlos Loret de Mola en su más reciente transmisión, que es del día de hoy, y que hace ese reportaje en donde pues es lo que hemos estado observando, que es igual que lo han hecho otros gobiernos, a su gente, a la gente que está cerca, todo le arreglan y todo le acomodan. Raúl Enrique de la Cerda Chávez, siempre lo he dicho, la genética de malo es priista hasta la médula y la gente no se da cuenta, ceguera militante. Vamos con otro con otro TikTok que me hicieron llegar y como les digo, a mí me gusta compartir aquello que me hacen llegar muchos de ustedes. Capacidad de adultos de la tercera edad. No sé si usted tenga familiares que reciban el apoyo. Miren, aquí es un grupo de jóvenes promotores de los servidores de la nación que van a promover el voto. Papá, ok. Mire, pues le comento, si llegara a ganar otro presidente, bueno, no presidente, diputado, elegir otro partido que sea el PRI, el PRD, PAN o algún otro que no sea Morena, no se les quita la atención, simplemente se les va a bajar el monto. Y es lo que no queremos que se baje el monto para nada. Queremos que se siga manteniendo, por eso queremos ganar la Diputación Federal. Nosotros somos coordinadoras territoriales, mi nombre es Elena López Tenida, el de mi compañera es María y el de mi otra compañera es Elia. Ustedes nos gustan apoyar con sus nombres para la Diputación Federal, igual con su voto a la Diputación Federal. No, Morena. No, yo de hecho hace un año ya estuve en esto. ¿Ok? Sí, pero no, ahorita no tengo tiempo. Mi niña, ya que de ahí bajan los recursos para las personas con discapacidad y adultos de la tercera edad. No sé si usted tenga familiares que reciban el apoyo. Mi papá, ok. Mire, pues le comento, si llegara a ganar otro presidente, bueno, no presidente, diputado, elegir otro partido que sea el PRI, el PRD, PAN o algún otro que no sea Morena, no se les quita la atención, simplemente se les va a bajar el monto. Ya escucharon ustedes de qué manera están haciendo este tipo de promociones que, la verdad, pues simplemente exhiben lo que está ocurriendo en el país. Por eso es tan importante votar, por eso es tan relevante que vayamos a votar el próximo 6 de junio, porque ¿qué es lo que se está presentando? Bueno, pues un bombardeo constante de las personas. Eso es lo que estamos viendo, cómo está sucediendo este bombardeo por parte de las huestes de López Obrador, quien quiere a como de lugar ganar la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de julio. Dice Sergio Negrete Cárdenas, hoy faltan 40 días para celebrar un año que México domó la pandemia. Es lo que dice, y miren, no recuerda lo que decía, pues precisamente, el actor de Marras. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. ¿Qué les parece lo que nos recuerda Sergio Negrete? Hoy faltan 40 días para celebrar un año que México domó la pandemia, así proclamado por AMLO el 27 de abril. Para que vean ustedes
cómo están las cosas, y ahora no se está advirtiendo que probablemente venga una nueva crisis económica. Nueva, pues estamos en una crisis económica, no hay que darle muchas vueltas. La verdad es que la crisis económica ya es un hecho conforme se está pasando el tiempo, y vamos a escuchar lo que dice. Porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica, y tenemos que estar preparados. ¿Cómo se están preparando si estamos viendo cómo lo que hace este gobierno es ahuyentar las inversiones? Ayer les decía, son 28 meses que está en rojo la actividad industrial. Pues no se puede. ¿Quién ha originado esta crisis? Pues el gobierno. Un gobierno que hace lo que le da su gana. Miren, me llamó mucho la atención el comentario que hace Joaquín López Dóriga con respecto al uso de los medios públicos, porque es parte de la forma en que están gobernando. Escuchen, por favor, las palabras de Joaquín López Dóriga. Medios públicos, arma de gobierno. Esto es lo que escribí para este jueves 18 de... El gobierno de la 4T, el gobierno del presidente López Obrador, ha comenzado a utilizar los medios públicos que preside ese demócrata que es Genaro Villamil, para montar investigaciones periodísticas, entre comillas, contra quienes son señalados por el presidente en las mañaneras como sus enemigos, opositores, adversarios, es decir, todos los que no están con él, de quienes ha dicho entonces está contra él. Este lunes, tras pedir que se investigara y sancionara al juez Juan Pablo Gómez Fierro por las suspensiones provisionales que ha dado contra su reforma eléctrica, el presidente reveló que había pedido a un integrante de la presidencia, sí, un funcionario público, que le hiciera una revisión, una investigación sobre la participación del ministro en retiro José Antonio Cosío cuando estuvo en funciones de 2003 a 2015 como ministro de la Corte, que aprobó, dijo, resoluciones injustas. Y ahora, señaló el presidente, Cosío se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. A Cosío lo acusó el presidente de conservador, hipócrita, de doble discurso y doble moral. Y habló de sus votos en los casos de la guardería ABC, aquella tragedia, de Florán Cassés, de su rol en la aprobación de la llamada Ley Televisa, de la que Cosío se excusó de participar, de otro relacionado con Roberto Gil, uno más sobre energías eólicas en Juchitán, y el de Atenco, en el que el presidente afirmó que Cosío se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora, que entonces era secretario de Seguridad Pública, y al gobernador del Estado de México, entonces Enrique Peña Nieto. Esto, reitero, fue en la mañanera del lunes. Ayer, casualidad, Canal 11 presentó una, repito, investigación periodística sobre la actuación de Cosío como ministro de la Corte, basada, decía el reporte, en hechos recientes y que generaron gran indignación en la opinión pública. Y presentó los mismos casos señalados por López Obrador, los mismos, la guardería ABC, Florán Cassés, la aprobación de la llamada Ley Televisa, Roberto Gil y Atenco, los mismos. Los mismos temas que un integrante de la presidencia investigó sobre el ministro en retiro a petición del mismísimo presidente de la República, López Obrador. Es decir, los medios públicos que preside, si no encabeza, preside Genaro Villamil, al servicio de los juicios sumarios de la mañanera, pero disfrazados de investigaciones periodísticas. ¿Le suena? ¿Le suena? Porque a mí sí, de otros países y de otras épocas. Es el comentario de Joaquín López Dóriga, que vean ustedes cómo se van extendiendo estas situaciones que lamentablemente estamos viviendo. Voy con más comentarios que ustedes están formulando en la transmisión de hoy. Francisco Gerardo Tobalín Flores, hola, buenas noches. Me castigó Facebook por un mes,
pero si entro con mi comentario, mi hijo me dijo cómo hacerlo. Saludos para todos ustedes desde Zacatecas, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Cuídense mucho, Dios los bendiga siempre. Gracias, qué bueno que hizo hasta lo imposible. José Alfredo Mojica Lomelí, ya sabía que esa transformación es cuadrúpeda. Lourdes Barragán, ¿cómo ven? La Juncal va para candidata a diputada, así pague el cacas a los que hablan bien de él. Lo mismo, Lourdes, pasó con el pirata, que va también a las mañaneras. Esta niña le pegó, trató de ofender a Broso y realmente no lo logró. Pedro Silva, son los cuervos de la nación. Carmen Robles Gil, sí está más acabado el Mesías bananero. Lourdes Barragán, en Atenco, Jalisco, una señora de la tercera edad cobró en el Banco del Bienestar 90,000 como apoyo. Ahora nos damos cuenta a dónde se está yendo el dinero del Fonden, fideicomisos, etcétera. Qué dato, qué dato. María Guadalupe Pérez Arriaga, jaja, sí son más bien los opilotes de la nación. Beatriz Alvarado, y además el actor de esta película es morenazo, no le daría a López el guión, hasta fue hace poco al Palacio. Efectivamente, lo comentamos aquí en días pasados. Beatriz Alvarado dice, ese fue el comentario que nos formuló. Ignacio Santiago, maestro Naveja, los cuervos de la nación ya están bien capacitados para promover el voto a Morena, no lo van a lograr, ya veremos. Alex Escaldrufo, así es AMLOCO, está preparando el terreno para lo que será consecuencia de decisiones garrafales en la política económica de la 4T, el retiro del grado de inversión de las calificadoras, la quiebra de Pemex y nulo o ausente crecimiento de inversión extranjera, etcétera, serán los detonantes de una crisis realmente severa. Como siempre, AMLOCO se lavará las manos. Bueno, ya el tiempo se me ha agotado. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias. Les reitero la importancia de usar la mascarilla cubriéndose bien nariz y boca. Lavarse las manos con agua y jabón. Conservar la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Los síntomas del COVID-19, dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida de olfato y el gusto o problemas respiratorios. Ante estos síntomas, consulten a su médico. Les reitero, hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.